Con su permiso, señor presidente. Honorable Asamblea, con fundamento en lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y lo dispuesto en el Reglamento Interior para el Gobierno del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante esta honorable Asamblea la iniciativa de reforma de los artículos 76, 89 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos bajo el tenor de lo siguiente. El artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala expresamente que la Constitución Política y las leyes que de ella emanen del Congreso de la Unión y los tratados internacionales que estén de acuerdo con la misma serán la ley suprema de toda la Unión. Esto significa que los tratados internacionales y las leyes federales son iguales en jerarquía. En consecuencia, si las leyes federales son aprobadas por ambas cámaras del Congreso de la Unión, lo mismo debiese suceder con los tratados internacionales. Sin embargo, la aprobación de los tratados internacionales paradójicamente no pasa por el proceso legislativo que la propia Constitución Política establece, incurriéndose con ello que toda disposición del Presidente de la República en materia de tratados internacionales se sobreponga a las leyes aprobadas por ambas cámaras del Congreso de la Unión. Esta iniciativa de reforma constitucional tiene el propósito de otorgarle a la Cámara de Diputados la facultad de ratificar con mayoría calificada los tratados internacionales que hoy únicamente está reservada al Senado de la República. Es importante destacar y recordar que a través de nuestra historia no siempre el Senado de la República ha tenido la facultad de esta materia e incluso en esta etapa nuestra historia en la Cámara de Diputados que ejercía exclusivamente esa facultad al no existir la Cámara de Senadores. En nuestra primera Constitución aprobada en Apatzingán en 1814, al no contar con un sistema bicameral, le otorgaba de manera natural a la Cámara de Diputados la facultad de aprobar los tratados de alianza y comercio con las demás naciones. Y la Constitución Política de 1824 estableció que el poder legislativo lo integraba tanto la Cámara de Diputados como los senadores, otorgándole a ambas cámaras la facultad y las mismas facultades establecidas en el artículo 50 constitucional. Esta Constitución Política de 1824 se suprime la Cámara de Senadores, depositándose el poder legislativo en una sola asamblea denominada Congreso de la Unión, cuyas facultades estaban establecidas en el artículo 72. Por tal motivo, el sistema bicameral se vuelve a retomar ya de manera definitiva y en esta ocasión se otorga al Senado de la República la facultad exclusiva de aprobar los tratados y convenios diplomáticos que celebre el Presidente de la República, y esta disposición se refrendó en la Constitución Política de 1917 y que sigue vigente hasta la fecha. Por tal motivo y por lo anteriormente expuesto, me permito exponer a consideración de esta honorable Asamblea lo siguiente: iniciativa de reforma de los artículos 76, 89 y 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Primero, se deroga el segundo párrafo de la fracción primera del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue. Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado: 1. Analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal
con base en los informes anuales del presidente de la República y el secretario de despacho correspondiente rindan al Congreso. Segundo, se reforma la fracción 10ª del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar, 10º, la política exterior a celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar, reservar y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndose a la aprobación del Congreso de la Unión. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los Estados, cooperación internacional para el desarrollo y la lucha por la paz y la seguridad internacionales. Y por último, se reforma el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo para que diga y se agregue que los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República con aprobación del Congreso por las 2/3 partes de los integrantes de cada una de sus cámaras, serán la ley suprema de toda la Unión. Así también, único y transitorio, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Palacio Legislativo, 2 de febrero del 2010. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales. Tiene la palabra la diputada María Cristina Díaz Salazar, del grupo... Sí, diputado, dígame. Diputado Jaime Cárdenas, dígame. Gracias, presidente. Correcta y sacar un nuevo tiraje con la leyenda correcta. Con su venia, señor presidente. Señoras y señores diputados, me permito someter a consideración del Pleno de esta honorable Cámara de Diputados la proposición con punto de acuerdo para que se exhorte respetuosamente al Banco de México para sacar de circulación los billetes de 100 pesos conmemorativos de la Independencia y Revolución Mexicana, que contienen un error ortográfico en su leyenda sufragio efectivo no reelección, y a la Comisión Organizadora de los Festejos Patrios del 2010 a revisar con apego a la historia toda leyenda inscrita en documentos oficiales que conmemoren el bicentenario y centenario de la Independencia y la Revolución Mexicana, con base a los siguientes considerandos. El Banco de México inicia funciones el 1 de septiembre de 1925 gracias a los esfuerzos presupuestales y de organización del entonces presidente de la República, Plutarco Elías Calles. Entre las funciones del recién fundado Banco Central estaba la emisión y la regulación de la circulación monetaria. Restaurar la confianza de los usuarios en el billete fue uno de los principales problemas que hubo que enfrentar el Banco de México al emitir sus primeras piezas de papel moneda, las cuales fueron en un principio de aceptar la voluntaria para restaurar paulatinamente el uso y la confianza pública en el medio de pago. Los primeros billetes de Banco de México fueron impresos por el American Bank Note Company de Nueva York en 1925 y 1934,
compuesta por billetes de 5, 10, 20, 50, 100 y 1,000 pesos. De 1936 a 1942 se emitió una segunda serie de billetes de 50 y 100 pesos. En 1969 se abre un nuevo capítulo en la historia del billete mexicano, ya que inició sus actividades la fábrica de billetes de Banco de México, hecha con respaldo tecnológico más avanzado de su momento conforme a los diseños iconográficos y concepciones distintas a las prevalecientes hasta entonces. Por decreto del 18 de junio de 1992, se creó la nueva unidad del sistema monetario de los Estados Unidos mexicanos, equivalente a 1,000 pesos de la unidad anterior, para distinguirla de la moneda, y la nueva se antepuso con el adjetivo nuevo. En septiembre del 2002 se pusieron en circulación billetes de 20 pesos impresos en polímero en lugar del papel. Así, en 2004 se puso la circulación de billetes de 100 pesos. En 2006 inicia la emisión de billetes tipo F. Ahora bien, como parte de los festejos del Bicentenario y Centenario de la Independencia de la Revolución Mexicana, la Comisión Organizadora de los Festejos del 2010 y el Banco de México decidieron emitir billetes de 100 y 200 pesos alusivos al festejo. Desde el pasado 23 de septiembre de los corrientes, acompañado por el gobernador de Banco de México, Guillermo Ortiz, el presidente Felipe Calderón, presentó los billetes conmemorativos del Bicentenario de la Independencia y Centenario. El primer mandatario celebró la emisión de los billetes y 100 y 200 pesos, tras considerar que servirán para acercar a los ciudadanos con su historia. Estoy seguro que con los billetes conmemorativos, los mexicanos vamos a estar más cerca de nuestra historia, señaló. Pero ¿cuál sería la sorpresa al descubrir que dicho billete de 100 pesos fue impreso con 2 errores? En la frase sufragio efectivo no reelección de Francisco y Madero, que en el tiraje del billete dice sufragio electivo y no reelección. Este error es verdaderamente lamentable por los acontecimientos conmemorativos, sin considerar el costo que tendrá la errata, que según Banco Central, cada billete fabricado cuesta 80 centavos si este es de papel y 1.20 si es de polímero, como los billetes. Le pediríamos concluir, compañera diputada. Sí, presidente. Por lo tanto, el punto de acuerdo es primero que se exhorte respetuosamente al Banco de México a retirar de circulación los billetes de 100 pesos conmemorativos del Bicentenario y Centenario de la Independencia y Revolución Mexicana, que contienen la inscripción incorrecta en sufragio electivo y no reelección, y sacar un nuevo tiraje con la leyenda correcta. Y segundo, se exhorta respetuosamente a la Comisión Organizadora de los Festejos Patrios del 2010 a revisar con apego a la historia toda leyenda inscrita en los documentos oficiales que conmemoren el Bicentenario y el Centenario de la Revolución Mexicana. Es cuanto, señor presidente.